BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Muy bienvenidos a Labor Parlamentaria, un programa de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da la bienvenida a una nueva historia, y en esta oportunidad tenemos el agrado de poder entrevistar a ella, que es periodista, es colega, recibida en TEA, asesora actualmente y desde hace varios años de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, secretaria del Interior de la Asociación del Personal Legislativo. Le damos la bienvenida a Labor Parlamentaria a Carmela Moro. ¿Cómo estás, Carmela? ¿Qué tal? Un gusto. Te corrijo nomás que no estoy recibida en TEA para que no digan que hago usurpación de título, pero sí, siempre me dediqué a la comunicación, a cuestiones periodísticas, bueno, a las redes sociales, me gusta muchísimo la comunicación. En mi investigación en redes sociales figurabas como que habías estudiado en TEA. Estudié en TEA, pero no me recibí. No terminaste, ok. Bueno, pero sí, te vamos a tratar como una colega más. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Nosotros siempre en Labor Parlamentaria tratamos de comenzar de forma bien descontracturada y queremos saber cómo fue tu infancia. ¿Sí? Sabemos que venís de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? de aquí, pero queremos saber en qué barrio viviste, cómo estaba constituida tu familia, cómo fue un poco tu infancia. Contanos, Carmela. Bueno, mi infancia está íntimamente relacionada al Congreso de la Nación. Bueno, yo nací en el 82 y mi papá fue por primera vez legislador en el 83, cuando se recupera la democracia. Sí. Y bueno, fue en varias ocasiones. De hecho, fue también presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, allá por el 88, creo. Y bueno, fue también senador nacional. Yo entré a trabajar a los 21 años al Congreso de la Nación, así que mi infancia está muy relacionada al Congreso, ¿no? Y a la vida dentro de este ámbito, que hoy también es mi ámbito de trabajo, que también es un ámbito de militancia, desde que decidí participar en el gremio, en APL, pero sí. Para mí, la verdad, no lo puedo negar, es como un segundo hogar, ¿no? Bien, pero sin que te vayas todavía muy adelante, ¿no? Quedémonos un poco todavía en tu infancia, ¿sí? Contanos cómo eras vos como estudiante, si te gustaba el colegio, cuáles eran las actividades de niña que más te divertían hacer. Contanos un poco sobre tu barrio, ¿en qué barrio te criaste? Bueno, en realidad era una vida complicada porque nosotros somos 5 hermanos. Sí. Y efectivamente mis 2 papás hacían política en una época muy intensa y un poco que nos llevaban con ellos a todos lados. La verdad que nosotros teníamos que, como somos 5 y además somos muy seguiditos, nos divertíamos mucho, nos jugábamos mucho entre nosotros, claro. ¿no? Entonces, de por sí nos divertíamos, pero la verdad que no tuvimos padres ausentes, pero sí pasaba esto de que nos llevaban un poco a todos lados. De hecho, nosotros vivíamos en San Isidro, sí. Pero después nos vinimos a vivir a la ciudad de Buenos Aires, porque papá tenía este rol en la Cámara y mamá conducía el Plan Alimentario Nacional, y nos vinimos a vivir al mismo edificio donde vivía mi abuela, mi abuelo, mi bisabuela, otra Rosa que era con mi otra abuela, porque bueno, ellos querían que estemos con familia, digamos, ¿no? Más allá de que nos llevaban a muchos lados, obviamente también nos tenían que dejar mucho, así que se mudaron acá cerca del Colegio 5 Esquinas, cerca de la Recoleta, que es donde vivía, Barrio Norte, mejor dicho, donde vivía mi abuela, al mismo edificio 2 pisos más abajo. ¿Y Carmela Moro era buena estudiante? No, ¿En la para primaria, nada. en la secundaria? No, para nada. No. Nunca me gustó la escuela, nunca me gustó.
También cambié mucho de escuela, ¿no? Por esto de provincia, Claro, capital. claro. Después volvimos a vivir a provincia, a San Isidro, cuando ya éramos un poco más adolescentes. Y bueno, ahí también cambiamos de escuela. No, y la verdad también, yo empecé a militar muy chiquita, Muy entonces yo la chiquita. verdad que sí, a los 12 años yo ya me dejaban militar con la juventud y estaban mis hermanas y la juventud que acompañaba a mis papás y el mismo grupo. Entonces yo esperaba salir de la escuela para irme a hacer algo de Pero la eso te iba a militancia. preguntar. Eso, en una familia tan politizada, ¿no? En una familia en cuanto al contexto que era política y política, sin denostarlo, ¿no? Como algo positivo, ¿no? Yo soy de las personas que cree que a través de la política se pueden cambiar las realidades. Pero digo, ¿vos siempre soñaste estar en la militancia, estar en la política? O tal vez a los 10 años decías, yo quiero ser maestra, quiero ser médica. ¿Siempre sabías que tu lugar era lo social y la política? No, yo quería ser médica, Mira, efectivamente. De hecho, mi primera experiencia cuando salgo del colegio, cuando termino el colegio, es meterme en el CBC de medicina, pero la verdad es que ya había incorporado esa pasión por la política, militante, que no es excluyente, obviamente, de estudiar una seguro. carrera, que en esa época además se vivía con mucha intensidad, estamos hablando de principios de los 90, mediados de los 90, donde además la generación de mis viejos, de quienes estaban militando hace pocos años, era una militancia que tenía un sentido muy fuerte porque había sido la militancia contra las dictaduras militares, entre otras cosas, ¿no? Sí, Entonces, era una militancia muy pasional, que tenía mucho significado, ¿no? Porque tenía que ver con las libertades, con sostener la democracia, digamos, ¿no? Sabiendo que todas las otras generaciones habían vivido hasta hace tiempo cosas tremendas, ¿no? Como la represión, la muerte, las sí. desapariciones. De hecho, nosotros, mi generación, después más adelante, nos empezamos a definir como los hijos de la democracia. Y era una época muy hermosa porque además, la verdad, no existían ni las redes sociales, ni los celulares, ni el Claro, mail. Todo lo que hacíamos era con el cuerpo. Por eso esto de que uno esperaba el momento como para salir y ir a sí. encontrarte con tus compañeros de militancia. De hecho, yo siempre cuento como algo divertido porque en ese momento, obviamente, digo, más allá de, primero que era un gobierno neoliberal, entonces teníamos muchos motivos, era la época de Menem, teníamos muchos motivos para rebelarnos, ¿no? Sí, Pero hubo uno que particularmente fue simpático para nosotros porque fue cuando Dualde quiso cerrar los boliches a las 3 de la mañana me y acuerdo. sacó, Que toda la gente, yo soy muy contemporáneo, tengo 41, así que en esa época también iba a bailar a Flores. Y pues yo también soy de Capital, y toda la gente del oeste se venía a Flores porque los boliches cerraban a las 3 de la mañana y en Flores a las 7, me acuerdo, pero me acuerdo en esa época, me trasladaste. bueno, nosotros yo militaba en la provincia de Buenos Aires, entonces teníamos esta situación. Entonces, como modo de militancia y de rebelarnos, hacíamos fiestas todo el tiempo, Ok, ¿no? Alquilando boliches, rebelándonos en universidades, en clubes. Claro, era nuestra forma, así que yo siempre digo, fue un año muy divertido porque nos la pasamos de fiesta, pero era como una forma de rebelarse a esta restricción que había puesto Dualde, que no tenía mucho significado, que era más de censura, digamos, ¿no? tal cual. Y vos estás muy, vos y tu familia, ¿no? Está muy identificada con el radicalismo. Un radicalismo que con el paso del tiempo se fue transformando, fue hasta podríamos decir perdiendo un poco de prestancia, ¿sí? Por malas decisiones, por malos gobiernos, o por ahí por gobiernos que no terminaron de la manera que todos hubiéramos querido. No te voy a preguntar cómo ves hoy el radicalismo, porque lo ves un poco desde afuera, pero ¿cómo es esa combinación de hoy de el radicalismo que vos llevas en la sangre con tu posición y tu actividad actual en un gobierno que es, podríamos decir,
populista o justicialista o una mezcla, ¿sí? Y también tratando de crear una construcción paralela a este gobierno que es igualar. Contanos un poco cómo es que transitas todo este cambio hasta llegar hoy a igualar. Bueno, acá yo le pincho el globo a varios, porque me parece que la crisis de identidad la tienen todos los partidos tradicionales. De hecho, somos, bueno, en el radicalismo somos mucho más afuera que adentro. Quizás no todos se reivindican todo el tiempo como radicales, pero en este gobierno y en el de Cristina, y en el, digo, hubo muchos, y hay gobernadores radicales, intendentes radicales, y legisladores radicales, muchos de procedencia radical que por ahí hoy no se siguen identificando de esa manera, pero creo que somos muchísimos más fuera que adentro. Pero además la verdad que el peronismo, ¿no? Digo, también tiene una fuerte crisis. Yo digo, ni siquiera es que tienen una crisis de identidad, yo creo que perdieron su razón de ser en lo que tiene que ver el presente y el futuro de la Argentina, porque hoy en el peronismo conviven los que estos 4 años, los peronistas que estos 4 años hicieron resistencia al macrismo, los peronistas que también les dieron todos los votos al macrismo, como el bloque del PJ, que le dio todos los votos en el Parlamento para gobernar, y hasta conviven macristas en algunas provincias, ¿no? Entonces yo digo, ¿hasta qué punto es un partido político con una razón de ser? Y la verdad que yo no me siento tampoco, sé que Alberto es de procedencia peronista, que Cristina es peronista, pero la verdad que yo lo que siento en el frente de todos, y es una realidad, y estaría bueno incorporarlo para el presente y el futuro de las generaciones, porque lo que pasa es que ya no nos interpela esto de peronismo, antiperonismo, o peronismo, radicalismo, o peronismo, no. Digo, me parece que tiene que ver más con el pasado. Vos ves las generaciones, recién hace un rato me mostrabas a Sofía, tu hija, que no, ¿cuántos años tiene Sofía? 8. Bueno, ya va a empezar en breve, pero te vas a dar cuenta dentro de muy poquito que es una generación que viene muy politizada, con una fuerte conciencia del feminismo, del medio ambiente, de la solidaridad, de sus derechos, de las diversidades. Y esta generación no se van a educar políticamente o cultivar políticamente los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales, con el mayor de los respetos, no existen ya como tal. Por eso nosotros queremos hacer un nuevo partido político, porque entre otras cosas creemos que no existen las democracias sin partidos políticos, que son los que garantizan la participación ciudadana, la elaboración de propuestas, la elaboración de alternativas, los métodos democráticos. No existe la democracia sin partidos políticos. La democracia están pensadas con estos partidos como forma de que la ciudadanía participe de la política activa. Perfecto, y la verdad pero... es que hay esos ámbitos genuinos, ¿eh? No estoy Perfecto. hablando de hacer un Zoom, una charla, estoy hablando de generar todos los resortes para que la gente se acerque, participe, elabore propuestas, tome decisiones colectivas. Puede ir a una elección sin que te digan, no, tu lista la proscribo, tu lista no va a pasar. Este tipo de cosas que para mí le hacen daño a la democracia y a la política. Y además, bueno, obviamente igualar lo que pretende que sea un partido nacional, federal, donde ya hagamos lo que estamos haciendo, que es conviviendo radicales, peronistas, sí, socialistas, kirchneristas, y las Coincido nuevas... coincido con vos, Carmela, que la política y de la mano siempre de la democracia es el camino hacia todo éxito que pueda tener una sociedad. Ahora, hay un descrimiento cada vez más grande de mucha gente, ¿sí? En cuanto a la política y quienes pertenecen a la política. Y te lo digo desde adentro, ¿no? Trabajando en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en un ámbito político hace muchos años también. Entonces, igualar, ¿qué viene a cambiar? Eso, entre otras cosas, viene a cambiar la baja calidad dirigencial que tenemos, producto de no usar los resortes políticos y democráticos en los métodos de elecciones, en los métodos de selección, en la elaboración de propuestas. A ver, esto mismo que te decía de los peronistas, de los radicales, digo, Sí. es poco serio que un político diga hoy que yo voy a trabajar por un modelo de país productivo, donde quiero que las tarifas sean parte de los servicios esenciales,
y hago un montón de enunciados, y además esta otra cosa que se incorporó, que es muy fea hace unos años, la falta de ética, la falta de código, la falta de valores. ¿En qué sentido? Yo veo muchos políticos que con tal de tener una tapa de un diario al día siguiente, dicen barbaridades, pero Sí, barbaridades. Y además sí. acusan a otras personas de cosas tremendas. Vos sos un corrupto, vos te llevaste esto, vos sos un asesino, vos sos, digo, cosas, digo, tremendas. Digo, a Cristina alimentaron que lo mató ella misma, digamos, ¿no? O sea, porque la construcción finalmente, independientemente de todos los pasos, era eso. Mis sobrinitas venían de la escuela y dicen, che, nos decían, nos dicen que la presidenta mató a un señor, ¿viste? Entonces vos decís, eso es muy jodido, digamos, y lo que hace en realidad no es que ganan unos otros, en realidad pierde la política, desprestigia la política. Es cierto que los gobiernos de derecha, que en algún caso fueron gobiernos de derecha con nuestros partidos, por eso también digo, nosotros tuvimos a Menem y tuvimos a De la Rúa, y la derecha gobernó por medio de los partidos populares, antes habían sido la oligarquía, bueno, hoy generaron su espacio que es Cambiemos. Parte de su discurso es la antipolítica. Ahora bien, esos son ellos. A mí lo que me preocupa o lo que no quiero es que nosotros hagamos antipolítica. No quiero la política de amigos, no quiero la política de familiares y reforzar el nepotismo, no O la quiero la política del política. confrontamiento, ¿no? El confrontamiento constante y esa grieta que es por la grieta misma, ¿no? Y que algunos políticos creen que la grieta es el resultado como para seguir ganando votos. Y en el medio quedamos todos nosotros que somos la sociedad, ¿no, Carmela? Pero ahí te das cuenta el alejamiento que tiene la dirigencia con la gente. Mirá, yo por razones obvias al principio me cuidé, me aislé, cumplí la cuarentena, etcétera, etcétera. Mis funciones no eran esenciales, yo Sí. soy asesora de jefatura de gabinete, pero digo, no son esenciales, digamos, para... Pero obviamente mi vocación militante hizo que en un momento, cuando esto se abrió, empecé a trabajar y obviamente asistir en el territorio, además de hacer gestiones de salud, esto, lo otro. Cuando vos vas al territorio, a hablar con la gente, o cuando la gente te llama porque está desesperada, yo puedo, por lo menos, digo, atiendo hasta que el que me escribe por Instagram, que no lo conozco, son situaciones de desesperación tremendas, ¿sí? Que tienen que ver, obviamente, con una falta de empleo generada por la pandemia, por un familiar enfermo, por un familiar que se les está muriendo y ellos no pueden saber cuál es el parte médico, no lo pueden ir a despedir, porque el protocolo es tremendo, no lo voy a decir porque me parece cruel para todas aquellas personas que perdieron un familiar, digamos, ¿no? Pero que es tremendo y está bueno que la gente tome conciencia de que esto pase. Digo, cuando vos hablas y experiencias, ¿no? El otro día voy a ver a Sategui, me cuentan un matrimonio que habían hecho ellos, tenían un emprendimiento de pastelería, catering, esto, lo otro, hasta que empezaron a aumentar las tarifas. Cuando aumentaron las tarifas y el gas empezó a aumentar, lo tuvieron que cerrar, porque no Sí. les daban los números, porque sabemos que las tarifas en la época del gobierno de Cambiemos aumentaron de forma descomunal. Bueno, ¿hoy qué hacían? Hoy ella hacía muñecas, él hacía panes en un horno de barro, Se digo, reinventa. se reinventan y vos lo que ves ahí, yo que veía ahí, digo, primero, no es cierto esto de la gente no quiere trabajar. Eso es una mentira. Digo, esta gente también recibe el IFE o va a recibir un plan porque, digo, o me pasó ayer con una compañera, yo no soy planera, como si fuera algo malo, digamos, ¿no? Y hay algo que tenemos que entender porque además es algo que la política tiene que saldar, ¿no? Sí. El Estado es, el gobierno, el Estado, se compone de el recurso, el aporte y demás de todos los argentinos y argentinas. Y todos los argentinos y argentinas tenemos derecho a tener determinadas cuestiones cubiertas, un piso básico para cumplir con la cuestión de los derechos humanos, ¿sí? Y eso no es una asistencia. De hecho, yo estoy a favor de que el día de mañana, cuando podamos empezar a hablar de números en una situación de normalidad, tengamos, como se votó en España, un ingreso universal. ¿Por qué? Porque no tiene por qué haber ningún ciudadano por debajo de la línea de la pobreza.
Eso es Sí. tremendo, no puede haber chicos con desnutrición, no puede haber chicos que se mueran. Y además lo que digo es, yo cuando vaya al territorio veo esta Argentina pujante, estos ciudadanos, estos argentinos que quieren laburar, que quieren hacer un emprendimiento, y no te están hablando de me sacaron la libertad, y dicen, no, bueno, me dan esto y no me alcanza, pero con esto yo armé esto otro, y lo que yo quiero es poder trabajar. Entonces, cuando el día que pasó lo de la marcha, ahora está la última, ¿no? Que obviamente ya tuvimos varias, hemos opinado de la actitud irresponsable de esos dirigentes, de esos comunicadores, porque yo lo que digo es, vos le estás diciendo a la gente que salga, se junte, se amontone, se enferme y que es una gripecita. ¿Sabés cuál es la diferencia? Ese dirigente, ese periodista, seguro tiene una obra social, vive en el AMBA, va, lo atienden, le ponen oxígeno, le dan medicación, le dan plasma y tiene una atención. Y es muy probable que inclusive sobreviva, otros no, como el actor Hugo Arana que falleció el otro día. Ahora, ¿qué pasaba y qué está pasando donde colapsó el sistema de salud? Que la gente no tiene atención médica. Nosotros lo único, el gobierno lo único que quiso garantizar todo este tiempo es algo tan básico como que puedas atravesar una enfermedad. Primero, no llegar a la mortalidad si no es necesario. Y de última, tener una muerte digna. Mirá lo básico de lo que estamos hablando. Sí. Y que es una oposición que nos ponga en cuestión este enunciado y que angustie a la población, que angustie, la llene de miedo, de bronca. Y es todo lo contrario, tenemos que llenarla de esperanza, de amor, de acompañamiento, de decirle, porque la gente te llama y te dice, me quieren desalojar de mi casa, y vos le tenés que decir, no, hay un decreto presidencial, no te pueden desalojar, necesitas un abogado, conseguimos un abogado que le explica de la inmobiliaria, digo, porque no es todo recursos, es estar en el barrio, porque algunos te dicen, estás haciendo proselitismo, esto, lo otro, no, uno aprende también. Uno aprende, se nutre y además gestionamos, resolvemos problemas. ¿Con qué? Con las herramientas que tenemos, que afortunadamente este gobierno ha brindado muchas herramientas que no pueden evitar la situación de la pandemia, obviamente. Y Y vos, bueno, lo que yo Carmela, digo es, sí. ¿qué crees que dentro de lo que no se hizo se debe hacer actualmente como para poder mejorar la situación? ¿Sí? Porque sabemos que hay un montón de cosas que se hicieron bien, se tomaron decisiones en cuanto a la salud de forma inmediata y eso hizo que hoy tengamos la realidad sanitaria que tenemos. Estamos con cada vez más casos, pero todo el mundo con un criterio razonable sabe que si no se hubiera actuado en tiempo y forma, esto hubiera sido caótico a nivel sanitario. Pero, ¿qué pensás que se debería hacer ahora como para mejorar un poco este post-pandemia en el cual estamos ingresando de a poco, ¿sí? Porque hay un montón de gente, como bien vos decís, que estás en la calle, en el día a día, que la está pasando mal y que quiere trabajar y no puede y no encuentra los recursos para salir de ese pozo. ¿Qué es lo que se debería hacer que tal vez hoy no se está actuando o todavía no se encuentra el camino necesario? A ver, hay algunos reflejos y hay medidas como activar la obra pública que ayuda a, obviamente, activar el empleo. Yo, obviamente, digo, vos lo dijiste, lo más importante es rápidamente generar trabajo, ¿no? Sí, Para que la gente vuelva a entrar en este circuito, digo, más allá de asistencias del Estado, pueda ir generando. Ahora, yo que vi, por ejemplo, yo creo que si nosotros no recuperamos el control de las empresas, de servicios públicos, no vamos a poder restablecer y reencauzar el tema del trabajo. Porque siempre escuchamos, repetimos y decimos, porque es un dato, que las pymes son las mayores generadoras de empleo. sí. Yo me cansé y me canso y sigo viendo ejemplos de un montón de pymes frustradas, comercios frustrados y demás, por no poder afrontar el pago de las tarifas. ¿Por qué? Porque muchos de esos emprendimientos tienen que ver con el uso de estos recursos, tienen que ver con el uso de la electricidad, del agua, del gas, y ahí hay un montón de experiencias truncadas. Y la verdad es que en la época de Macri aumentaron demasiado. De más de hecho, ¿no? Digo, si alguno criticaba el nivel del subsidio que había por parte del Estado, que tenía una razón de ser, pero se criticaba,
digo, ya se fue para el otro lado, digamos. En realidad lo que generamos es ganancias extraordinarias en las empresas y obviamente un deterioro, ¿no? Que eso, sumada a la baja del consumo y sumada a la apertura de las importaciones, entonces yo creo que hay que recuperar en eso, creo que soy inclaudicable, digo, tenemos que recuperar el control del manejo de esas empresas, porque aún en pandemia, y aún habiendo un decreto que pidió congelar las tarifas y que además evita que estos servicios se corten, todo eso pasa igual. Igual te aumentan las tarifas, digo, claramente, digo, y esto se ha visto en el mundo, no solo en la Argentina, que los organismos de control de estas empresas siempre fallan, ¿no? Y además son recursos estratégicos, donde, bueno, si vos podés tener un precio justo y demás, el tema es que no tenga pérdida, pero no tiene sentido que tengan ganancias extraordinarias los empresarios a costa de que tengan que cerrar un montón de pymes, cooperativas y demás. Yo ese punto veo, digo, otro tema fundamental, soberanía alimentaria, que no es más ni menos que generar producción para los argentinos. Digo, nosotros, porque hay una industria alimenticia muy fuerte, como algunos monopolios muy claros, como es el tema del aceite, de los lácteos, digo, hay monopolios en cuanto a algunas cuestiones de los alimentos y en las cadenas de valor, y la verdad es que todo el territorio argentino es apto para generar producción que se comercialice y se hagan mercados locales. Entonces vos generás empleo, ¿sí? Porque los haces sembrar, porque pones el criadero de pollo, porque pones el frigorífico, porque pones... Y además si son cosas artesanales le pones valor agregado, le pones una marca, le pones un paquete y lo podés comercializar. Y si además son cosas que se colocan soberanía alimentaria, pero obviamente hay que tener una unidad de soberanía alimentaria que haga que todos los recursos que hay del Estado para generar estas condiciones se hagan de forma estratégica en cada una de las regiones. Porque lo que pasa es que hay provincias que terminan comprando los alimentos en otras provincias y ahí hay un gasto de traslado, de logística y demás, innecesariamente porque digo, toda la Argentina es apta y además con las nuevas tecnologías, la hidroponía, etcétera, es apta para la producción. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por una otra razón obvia. El precio de los alimentos es descabellado, digamos, sí, ¿no? Ir al supermercado es como ir al shopping, digamos, es una cosa inaccesible para la mayoría y la verdad que obviamente lo mínimo que tenemos que hacer es que los argentinos tengan su plato de comida, ¿no? Sin ninguna duda. Carmela, sacándote del contexto actual y yéndonos algunos años atrás, ¿sí? En homenaje a los 25 años de la democracia, vos pudiste producir el documental La República Recuperada, ¿sí? El que relata un poco la experiencia del gobierno del expresidente Raúl Alfonsín y un poco la vuelta a este contexto democrático de la República Argentina. Contanos un poco cómo fue esta experiencia, cómo nació esta idea. La verdad es que yo, bueno, el año que se cumplieron los 25 años de recuperación democrática, veníamos preparando actos y demás para homenajear este hecho y obviamente en este homenajear a Raúl, que además ya venía con una salud deteriorada, digamos, ¿no? Y nosotros nos generaba esta necesidad constante de alguna forma agradecerle en vida todo lo que había sido y significado para la Argentina. Pero la verdad fue que un día yo le dije a mi papá, le digo, ay, quiero hacer para los comités de los pueblos unas videotecas para discutir, debatir, y él me dijo, sí, eso, me dice, hace un documental, o sea, no tenía nada que ver. Digamos, sí, ¿no? pero te tiró la idea. Claro, él quería hacerlo y me encontró, viste, una pasó y le dijo, vos hacés. Bueno, fue mi primera experiencia, después tuve otras más chiquitas, digamos, de cosas obviamente partidarias, pero fue una hermosa experiencia porque obviamente contratamos una productora, pero trabajamos en el preguión, en el guión, en la edición, traté de buscar imágenes inéditas, digamos, ¿no? A veces las productoras trabajan siempre con las mismas imágenes, estuve haciendo ese recorrido de búsqueda de archivos, transformar los archivos de caseta a DVD, y lo más lindo fue que entre las entrevistas, que hubo varias, hubo dos, obviamente la de Raúl, porque iban a ser 3 entrevistas, que fueron las últimas que dio en vida, con entrevistas, pero la verdad solo hicimos 2, porque ya la segunda
bueno, Raúl tenía un cáncer en la cadera, entonces le costaba y le dolía mucho estar sentado, digamos. Así que como la primera habíamos estado 1 hora, la segunda le empezó a doler y dijimos, bueno, ya teníamos material, no necesitábamos. Y bueno, el afecto que obviamente siempre tuve con él y siempre milité al lado de él, para mí fue hermoso poder que además él lo viera, porque además tratamos de hacerlo para que él lo llegara a ver. Y después tiene algunas cuestiones, le hicimos una entrevista a Surruil que solo aceptó por el significado, porque en realidad Surruil, después de dejar el Ministerio de Economía en una situación conflictiva, se dedicó a la docencia y no había dado más entrevistas. Y había participado de otro homenaje que también le habíamos hecho a Raúl en La Plata, de declararlo ciudadano ilustre, se había emocionado, y Surruil los da. Y bueno, otras cositas, como Cafiero, que en algún momento reconoce la connivencia del peronismo de esa época, que muchos critican el tema de Luder y demás, y las juntas militares en cuanto a esto de que después hubiera amnistía, ¿no? Porque yo siempre digo, a Raúl le han criticado cosas, lo que más le critican es la obediencia de vía de punto final, y yo quiero ser muy clara en esto. Primero quiero decir que en el 83 hubo una población que votó la mitad a un candidato que decía que iba a perdonar a los militares, ¿sí? O sea, ya ahí arrancamos la mitad menos uno, digamos, ¿no? Éramos la mitad más uno nada más. Y después, obviamente, en el mundo, que el contexto en Latinoamérica eran juntas militares, o mejor dicho, dictaduras, nadie había jugado a las juntas militares. Y él no solo jugó a las juntas militares, la jugó, los puso presos, puso otras cadenas de mando, hizo el banco de datos genéticos, el grupo de forense que hoy es ejemplo en el mundo y sigue buscando desaparecidos. El crimen de extracción de menores siempre fue imprescriptible, con lo cual siempre permitió a las madres y a las abuelas seguir haciéndolo, puso en marcha la educación, digo, él tuvo que convertir un Estado represor, autoritario, en un Estado democrático. Y no le salió todo lo que quiso hacer, pero lo más importante, que era consolidar la democracia, la vida en libertad, los derechos humanos, no solo lo consiguió, sino que a partir de ese piso que él dejó, muchos años después se pudieron continuar otras políticas y seguir juzgando represores, porque hasta había estado la CONADEP y estaba el Nunca Más, que es el documento que permite que muchos vayan a juicio, porque son testimonios, y después el piso para hacer el Mercosur. Digo, es un presidente especial, un hombre especial, y para nosotros, bueno, el documental fue muy hermoso poder hacerlo en vida, ¿no? Contar cómo fue, porque con los defectos. Y bueno, yo creo que hay políticas de Raúl que todavía se tienen que implementar. El Seguro Nacional de la Salud, por ejemplo. Con la pandemia vimos que este sistema mixto fracasa, digamos, ¿no? Yo creo que pasó algo muy lindo con Alfonsín, que con el paso del tiempo se pudo realmente dar significado, ¿sí? Y muchos que están en la política pudieron entender la real importancia de muchas de las cosas que hizo el expresidente dentro de un contexto que en un principio fue muy desfavorable, ¿sí? Y de venir de tantos años de opresión de una dictadura cívica militar. Entonces, creo que hoy por hoy que se pueda realmente dar prestigio a todo el trabajo que hizo Alfonsín es algo muy importante, y habla muy bien de él, porque generalmente los argentinos tenemos esa costumbre de que cuando termina un presidente hizo todo mal, y empezar a denotarlo y hablar de forma negativa, y escuchar que todo el mundo habla cosas lindas de Alfonsín, no por el hecho de ser radical, sino de ser una persona que volvió de la mano de la democracia. Creo que aquellos que amamos la democracia y la política, de alguna manera, nos pone muy felices. Pero quiero, para finalizar y agradecerte por tu tiempo, preguntarte rápidamente, vos desde el año 2016 tenés el cargo dentro de APL, ¿sí? De la Secretaría del Interior de la Asociación del Personal Legislativo. Dentro de un sindicato también dirigís la agrupación gremial La Tosco, ¿sí? Que defiende los derechos de los trabajadores legislativos. Yo lo que te quiero preguntar de forma breve, porque nos quedan 2 minutitos para cerrar, ¿qué sentís vos, no solamente como referente política, ¿sí? Como persona de la política de toda la vida, sino como empleada legislativa,
cuando los periodistas, y me hago eco como profesional del medio también, o otras personas nos dicen que somos todos ñoquis, nos dicen que no trabajamos, que hay excedentes de empleados. Digo, ¿qué sentís vos? Yo quiero decir que como legislativa y como gremialista y como miembro de APL, siento un enorme orgullo de pertenecer a la planta del Congreso de Empleados y de pertenecer al gremio. A mí una de las cosas que me hizo ver el gremio, a pesar de que yo estaba tan involucrada desde chica en este hermoso Congreso de la Nación, es cuántos trabajadores y trabajadoras hacen tareas invisibles para la mayoría de la sociedad, pero que son sumamente esenciales y que son esenciales para que funcione en el Parlamento. Esto lo explico todo el tiempo, digo, tenemos los chicos que trabajan en maestranza, los de seguridad, los que están en contaduría, tenemos la biblioteca junto con la Biblioteca de la Nación más importante de la Nación, y cuando la gente me plantea estas cosas, le digo, la Biblioteca del Congreso, sí, yo fui a estudiar ahí, le digo, bueno, es una de las bibliotecas más importantes, ¿cómo no va a tener una planta de empleados que se corresponda? Tenemos hemeroteca, tenemos capacitación, tenemos la imprenta desde que empezó la pandemia ha hecho trabajos gratuitos, obviamente, Sí. Y al servicio de la pandemia para distintos ministerios. Yo siento un enorme orgullo y lamento, cualquier demonización del empleado estatal, porque además el empleado estatal, si además es militante, tiene una vocación que el trabajo no empieza y termina cuando empieza y termina el horario de trabajo, sino que cuando empieza y termina y finaliza una tarea y una gestión. Muchos quieren hacer y generar esta sensación de la antipolítica, ¿no? Y lo que terminan haciendo es desprestigiando un montón de trabajadores y trabajadoras que se levantan todos los días, como cualquiera, a cumplir con su función y que hacen que el Parlamento funcione. Y yo lo que digo es, lo lamento cuando además lo hace algún legislador, porque es el que más sabe, ¿no?, de cómo funciona el Congreso de la Nación y de la falta que hace esa cantidad de empleados en cada una de las áreas. Por suerte con la pandemia además quedó totalmente evidenciado. Lo que hicieron los trabajadores fue monstruoso, digamos, ¿no? Desde implementar los sistemas para poder seguir sesionando, de implementar la rotación de trabajadores para que estuviera siempre abierto el Congreso de la Nación. Así es. Y funcionaria en el ámbito legislativo, administrativo, de la biblioteca y el servicio a la gente, las desinfecciones que hay que hacer cada vez que en algún área, el área de salud, que obviamente tiene que aislar a los que estuvieron en contacto, todo ese trabajo, los taquígrafos, todo ese trabajo, los diarios de sesiones, las comisiones, muchas de ellas con empleados de planta permanente, lo hacen los trabajadores y trabajadoras de la Nación. Así que te decía y te repito y con esto cierro, para mí es un orgullo enorme pertenecer como empleada al Congreso de la Nación. De por sí, muchísimas gracias, Carmela, por habernos permitido meternos un poquito en tu vida, en tu historia, en tu infancia, y también habernos dado la posibilidad de conocerte un poco mejor y escuchar sobre tus ideas, que siempre son muy bien recibidas. Déjame también agradecer a quienes pueden y hacen, ¿sí?, de este programa una realidad: Gabriela Bardanca y Mariana Franchino en la producción, Mariana Salas manejando los hilos de la radio, de la BCN Radio, y Mariana Cachi y Juan Rodríguez desde la cabeza de la subdirección de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Gustavo Fulco, les da las gracias por estar siempre del otro lado, darte las gracias a vos, Carmela, y invitarlos la próxima semana a una nueva historia aquí en Labor Parlamentaria. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo, y los esperamos la próxima semana. Gracias, Carmela. Un beso grande a todos. Un abrazo enorme a todos y a todas. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.